Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a todo el equipo de Candela por invitarme a hablar de un tema que me encanta, que es la utilización del PDL y del neodimio en el tratamiento de la rosácea y que espero que sea de vuestro interés. Un poco la agenda de que voy a seguir a lo largo de mi charla, voy a hacer una pequeña introducción de aspectos generales de la rosácea. En segundo lugar, hablaré de la literatura más reciente respecto a la utilización tanto del láser de colorante pulsado como del láser de neodimio YAG en la rosácea. En un tercer apartado os daré algunos tips de cómo utilizo yo o cómo utilizo toda esta literatura que os voy a comentar en lo que es el día a día de mi práctica clínica, qué parámetros utilizo y un poco cómo manejo a los diferentes pacientes con rosácea y al final unos cuantos casos clínicos de antes y después que he tratado en el Hospital de la Paz, que es el hospital aquí en Madrid donde trabajo. Empezando con la introducción, recordaos simplemente que la rosácea es una enfermedad muy prevalente, aunque las estadísticas lo establecen entre un 1 y un 10%, esto probablemente está infraestimado porque hay un grueso de pacientes que no consultan por esta patología y consideran que es algo normal de su piel y esto hace que en general sea una entidad que está infraestimada. Es más habitual en mujeres que en hombres por encima de los 30 años y aunque es una enfermedad muy frecuente, realmente no se conoce todo acerca de la patogenia. Se han involucrado factores del sistema inmune, algunos microorganismos como el Demodex, alteraciones también a nivel genético y una mayor reactividad vascular, que eso es uno de los cuadros que supone que es el más responsable de la aparición de los diferentes sintomatologías de la rosácea. En el año 2002, la Sociedad Nacional de Rosácea se reunió en América y estableció una clasificación de la rosácea estableciendo estos cuatro grupos fundamentalmente. La rosácea eritematotelangiectásica, que es la más frecuente de todas, la rosácea papulopustulosa, que es la segunda en frecuencia, la rosácea fimatosa y la rosácea ocular, aunque es verdad que es poco habitual encontrarnos pacientes con una rosácea pura de estos cuatro tipos que muchas veces se combinan entre ellas. Aquí veis algunos ejemplos de la literatura. En el lado superior izquierdo, eritema, pacientes en el lado inferior izquierdo con telangiectasias a nivel nasal o telangiectasias a nivel de la esclera y de los párpados, que son manifestaciones de la forma ocular, una rosácea papulopustulosa o una rosácea fimatosa en el lado superior derecho. Hay variantes clínicas un poco más agresivas, un poco más graves, como la que hay en el lado inferior derecho, que es lo que conocemos con el nombre de lupus miliaris disseminatus faciei. Es un tipo de rosácea muy inflamatoria, con muchas papulopústulas localizadas en región facial, que en general da un aspecto bastante inflamatorio y que puede incluso llevar a cabo a dejar lesiones cicatrizales residuales. En cuanto al tratamiento de forma general, hay medidas que todos los pacientes tienen que llevar a cabo, como evitar desencadenantes de la rosácea, como puede ser el ejercicio muy intenso, alcohol o comidas picantes, temperaturas muy elevadas o utilizar sustancias que puedan ser irritantes a nivel facial. Es importante hidratar la piel y utilizar fotoprotectores. Dentro de los tratamientos tópicos existe una gran variedad, antibióticos tópicos, inhibidores de la calcineurin, ivermectina, retinoides, brimonidina, oximetazolina, y dentro de los orales también existen antibióticos orales como la doxiciclina, la aminociclina o el metronidazol, ivermectina oral o la isotretinoína en algunos casos seleccionados. Por último, y no por ello menos importante, un grueso de los pacientes van a beneficiarse del tratamiento de fuentes de luz, sobre todo de láseres. Entre ellos, los láseres vasculares son los que más se utilizan por las características clínicas de los pacientes con rosácea. También la utilización de luz pulsada, la terapia fotodinámica o los láseres ablativos, sobre todo en pacientes con rosácea fimatosa. Yo en concreto voy a hablar del equipo del que dispongo, que es el VBIM Prima. Este equipo incluye tanto el láser de colorante pulsado con una longitud de onda de 595 como el láser de neodimio YAG con una longitud de onda de 1064, dos pilares fundamentales del tratamiento de lesiones vasculares. El uso de los láseres desde las teorías de la fototermólisis selectiva de los años 80 cada vez ha empezado a utilizarse más en patologías que no son puramente vasculares, como en un inicio las malformaciones capilares o las malformaciones venosas, hasta tal punto que ya en la mayor parte de guías que existen en los diferentes países de la rosácea ya incorporan la utilización de estos dispositivos como un pilar fundamental, como por ejemplo la Sociedad Americana, que ya establece que tanto el PDL, la IPL como el neodimio son eficaces tratando las telangiectasias, el eritema. La Sociedad de Países Bajos, que incluye la utilización de PDL, neodimio, IPL o también la utilización de los láseres ablativos para el tratamiento de las rosáceas fimatosas, o las guías suizas publicadas en el 2017 en la europea, en la revista europea, que también recomienda la utilización del PDL como un tratamiento óptimo y efectivo para tratar el eritema y las telangiectasias, así como también la utilización de la IPL y del láser de neodimio.
Con todo esto, vamos a empezar a hablar un poco de qué literatura es la que utilizo yo, en qué me baso, sobre todo para hacer lo que hago en mi consulta respecto a la utilización tanto del PDL como del neodimio. El PDL, como sabéis, es un láser que puede tener una longitud de onda variable entre 585 y 595 nanómetros en función del dispositivo, y esta longitud de onda es la longitud de onda de elección para el tratamiento tanto de las telangiectasias como de las lesiones vasculares superficiales. Se basa básicamente en el aumento de temperatura a nivel de la oximoglobina que se encuentra en el interior de los capilares y tiene un alcance máximo entre 1 y 2 milímetros de profundidad, lo cual lo hace muy bueno para el tratamiento, como os digo, de lesiones superficiales. Ahí veis en la diapositiva uno de los primeros artículos que demuestran la utilidad del láser de colorante pulsado en el tratamiento de la rosácea, y desde los primeros artículos que eran estudios que no utilizaban brazo control, que eran simplemente para demostrar eficacia en pacientes con rosácea, han aparecido diferentes literaturas para tratar de responder algunas preguntas que os pueden surgir en el día a día, en la práctica clínica habitual, como es, por ejemplo, la utilización de parámetros purpúricos o subpurpúricos en el tratamiento de las rosáceas, qué opciones y qué seguridad hay de combinar láseres de colorante pulsado con tratamientos tópicos, lo mismo con tratamientos orales, y luego cuál es el efecto a largo plazo del PDL. ¿Basta con hacer unas cuantas sesiones? ¿Qué beneficio tiene? ¿Mantiene un poco lo que es la respuesta después del tratamiento? ¿Qué es lo que ocurre? Respecto a la primera pregunta, que sería la utilidad del láser purpúrico o subpurpúrico, este artículo del 2005 trata de estudiar cuáles son los efectos de utilizar parámetros purpúricos o subpurpúricos tanto en eritema como en telangiectasias. Ellos recogen 9 pacientes y hacen un estudio split face en el que en la mitad de la cara dan 4 pases de parámetros subpurpúricos con los parámetros que veis allí, y en el otro lado un pase único purpúrico. Y lo que ven, estableciendo una escala de 1 a 4, siendo 1 mínimo eritema y 4 un eritema mucho más severo, ven que en el lado que dan varios pases purpúricos se produce una reducción del eritema de casi un tercio de la gravedad, de un 32,3%, mientras que en el lado purpúrico solamente se reduce un 3%, con lo cual parece que en la utilización de parámetros subpurpúricos no solo es más segura, sino también eficaz en el tratamiento del eritema al compararlo con parámetros subpurpúricos. De una forma similar, este otro artículo, que incluye 19 pacientes, 3 hombres y 16 mujeres, utilizan parámetros subpurpúricos, utilizando además un spot bastante grande, el spot de 15 milímetros, que te permite ahorrar mucho tiempo y cubrir superficies amplias en el menor tiempo. Lo utilizan con los parámetros que veis ahí, 15 milímetros, 3 milisegundos y entre 6 y 26, 25 a 7 julios por centímetro cuadrado, y lo que ven es que más de un 64% mejoran de forma general, siendo esta mejoría en más de un 50% en el 60% de los pacientes. Es decir, casi 2 tercios de los pacientes mejoran el grado de eritema en un 50% respecto al basal. Con lo cual también parece que eso, que igual que en el artículo anterior, la utilización de parámetros subpurpúricos es efectivo en el tratamiento del eritema. Cuando hablamos de telangiectasias es un poco más complejo que cuando hablamos de eritema. En este caso, a la hora de ajustar los parámetros, es importante conocer un concepto que es el TRT o tiempo de relajación térmico. El tiempo de relajación térmico consiste en el tiempo que tarda una estructura que hemos calentado con el láser en perder la mitad de su calor. Es decir, nosotros vamos a alcanzar una temperatura máxima de absorción, pues el tiempo que tardamos desde que se alcanza esa temperatura máxima hasta que se difunde esa temperatura para llegar a la mitad, eso llamamos el tiempo de relajación térmico. Tal forma que para poder coagular de forma efectiva un vaso hay que utilizar siempre duraciones de pulso que sean menores que ese tiempo de relajación térmico. Y como veis, ese tiempo de relajación térmico depende directamente del cuadrado del diámetro. Vasos más grandes tendrán un tiempo de relajación térmico mayor, vasos más pequeños tendrán un TRT más acortado. Tal forma que en general los vasos más pequeños tienen un TRT cercano a 0,5 milisegundos o bien 1,5 milisegundos, los vasos más grandes están en torno a 30-40 milisegundos, con lo cual la utilidad del PDL nos permite abarcar tanto el tratamiento de vasos más pequeños como el vasos más grandes. Una vez que hemos establecido la duración de pulso, el utilizar parámetros purpúricos o no purpúricos va a depender sobre todo del spot y de la afluencia. En el mismo artículo que os comentaba antes, que cogían estos 9 pacientes con el estudio Split Face, en este caso, cuando hablamos de telangiectasias, sí que ven que la utilización de un pase purpúrico versus varios pases subpurpúricos es más beneficioso en el tratamiento de las telangiectasias, tanto en el área cubierta por telangiectasias, como en el diámetro del vaso, como en el grado general de arborización vascular. Este otro artículo, este es un estudio prospectivo randomizado controlado doble ciego que hace un poco lo mismo. Coge 11 pacientes, hacen un test de púrpura hasta alcanzar
el grado de púrpura que consiguen con el láser y a partir de ahí establecen la mitad de la cara la tratan con parámetros subpurpúricos y la otra mitad con parámetros purpúricos y hacen una evaluación tanto de la densidad de telangiectasias como de la intensidad de la púrpura a la semana y a las 6 semanas después del tratamiento. Y lo que ven es que tanto en el lado no purpúrico como el purpúrico obtienen mejoría, pero que esta es mucho más evidente cuando utilizamos parámetros purpúricos. Sobre todo en aquellos vasos que son más grandes. Es decir, estos dos artículos sí que parece que si utilizamos parámetros purpúricos versus subpurpúricos puros, es más beneficioso para tratar las telangiectasias, sobre todo si son vasos más grandes. Sin embargo, en el año 2004 salió este otro artículo. Este otro artículo recoge 12 pacientes en el que dan una única sesión con parámetros que no son purpúricos puros, pero tampoco son subpurpúricos puros. Lo que hacen es utilizar parámetros con los que consiguen una púrpura transitoria. Una púrpura transitoria que durará 3-4 segundos, eso desaparece y simplemente queda un eritema residual. Con estos parámetros hacen una evaluación a las 6-8 semanas de tratamiento y establecen rasgos de respuesta en porcentajes de 0 a 25%, 25-50, 50-75 o 75-100% de aclaramiento. Y lo que ven es que 3/4 partes de los pacientes con estos parámetros que no son subpurpúricos puros, sino que consiguen una púrpura transitoria, más, más de 3/4 de los pacientes consiguen un aclaramiento de más del 25% de las telangiectasias. Entonces, no solamente esta respuesta fue objetiva, sino que casi un 85% de los pacientes decían que de forma subjetiva ellos se notaban también una mejoría moderada, buena o excelente, sin alteraciones de la cicatrización y evitando además lo que es el downtime producido por la púrpura. Entonces, parece ser que los purpúricos sí que son mejores que los subpurpúricos en el tratamiento de las telangiectasias, a diferencia de lo que veíamos con el eritema, pero que acercarnos a la púrpura sin conseguirla o púrpura transitoria puede ser beneficioso también en estos pacientes sin tener que esperar todo lo que es el tiempo de baja por la púrpura. En cuanto a la combinación con tratamientos tópicos, también existen varios artículos que han evaluado la eficacia y sobre todo la seguridad. Por ejemplo, encontramos este grupo de pacientes, de 15 pacientes, que hacen un split face en el que combinan en un lado solo PDL y en otro PDL con previa aplicación de una crema de niacina 20 minutos antes de la sesión. Y aunque ven que no hay diferencias significativas en la evaluación objetiva en ambos lados, sí que tanto la evaluación por parte del investigador como la autovaloración por parte del paciente era significativamente diferente en pro de la combinación de niacina con PDL. De una forma similar, en este otro artículo recogen 31 pacientes en que combinan PDL con una crema de oximetazolina al 1% y ven que la combinación de las dos produce mejoría tanto en eritema como en las telangiectasias, sobre todo en aquellos pacientes que tengan un CEA, que es la valoración de eritema clínico más alto, y además no tienen ningún tipo de efecto secundario, con lo cual en pacientes que tengan mucho eritema y que a lo mejor no respondan solo bien al PDL, se puede combinar con oximetazolina con buena eficacia y buena seguridad. Del mismo modo, pacientes que tengan una rosácea más inflamatoria, podemos combinar PDL con ivermectina y veis en este artículo que igual mejoran, sobre todo en los dos grupos, tanto en las rosáceas que son puramente eritematotelangiectásicas como en las rosáceas que son papulopustulosas al combinar PDL con ivermectina tópica, y aunque no hay diferencia de forma objetiva, sí que hay diferencias tanto en la valoración por parte de los pacientes como en la valoración por parte del investigador. Por último, respecto a la utilización de anestesia en el tratamiento de la rosácea, yo en general no lo suelo realizar porque los pacientes lo toleran bien, es un tratamiento que no es muy molesto, pero por ejemplo, cuando tratamos pacientes adolescentes o pacientes pediátricos sí que puede ser una buena opción. De forma tradicional, se ha dicho que la utilización de anestésicos tópicos que producen vasoconstricción va a producir una disminución del cromóforo y esto puede hacer que el resultado no sea tan bueno. Pues en este grupo de pacientes, de casi 70 pacientes, tratan la mitad de pacientes con PDL precedido con una aplicación tópica de una combinación de lidocaína y tetracaína y el otro sin anestesia. Y lo que ven es que los dos mejoran sin diferencias significativas en la mejoría del eritema, con una mejor tolerancia con el uso de anestesia. Con lo cual parece que en el caso de la rosácea, la utilización de anestesia no disminuye los resultados y que puede ser beneficioso en algunos pacientes. Respecto a la combinación con tratamientos orales, hay un artículo que recoge sobre todo la combinación con las tetraciclinas, que es uno de los tratamientos básicos en rosáceas inflamatorias. En este grupo de pacientes hacen un grupo control con pacientes solo con minociclina y en otro que combina minociclina con PDL. Y lo que ven es que la combinación de láser y minociclina disminuye sobre todo las tasas de recurrencia al año de tratamiento sin efectos secundarios. Similar con la doxiciclina, un grupo de 36 pacientes que combinan doxiciclina con láser IPL o PDL y ven que el 90% de ellos mejoran con la combinación, no tienen efectos
secundarios ni siquiera tampoco fotosensibilidad. Y esto parece que se debe a que el rango de fotosensibilidad que tienen las tetraciclinas se encuentra en torno a los 325-425 nanómetros de longitud de onda, bastante alejado de los 595 del PDL, con lo cual la utilización del PDL es seguro por el rango de fotosensibilidad que tienen estas tetraciclinas a pesar de la combinación. Y por último, aunque no está tan relacionado con el tratamiento oral, pero sí con la rosácea es más inflamatoria, ya sabéis que una de las teorías que postulan la inflamación en la rosácea es una sensibilidad aumentada al Demodex folliculorum que tenemos en la piel. Bueno, pues en este grupo de 31 pacientes hacen una evaluación de cuál es el efecto que tiene el PDL sobre el Demodex y ven que el tratamiento con el mismo hace una disminución de casi a la mitad la densidad del Demodex en los pacientes y hasta un tercio de ellos consiguen limpiar del todo el Demodex de la piel, lo cual también va a ayudar y va a mejorar la sintomatología y también, pues eso, ayuda a entender este componente tan antiinflamatorio que tiene el láser de PDL. Por último, respecto a los resultados a largo plazo, encontré este artículo que recoge 14 pacientes, 13 de ellos con rosácea eritematotelangiectásica y uno papulopustuloso. Hacen de 1 a 4 sesiones separadas cada 4 o 6 semanas y hacen una evaluación tanto del PGA del investigador como de la satisfacción del paciente del DLQI a largo plazo. Y lo que ven que no solamente se produce una mejoría de todos los parámetros clínicos tras el tratamiento con el láser de PDL, sino que además casi un 85% de los pacientes decían que a los 22 meses de seguimiento de media el beneficio que habían hecho con las sesiones era moderado o significativo. Es decir, no solamente es efectivo mientras los tratamos, sino que además ese efecto del láser decolorante pulsado va a persistir hasta casi 2 años con un buen mantenimiento tópico posterior. Respecto al otro láser que disponemos en el VBIM Prima, que es el láser de neodimio Jack, este láser tiene una mayor capacidad de penetración, lo cual va a hacer que sea mucho más útil en vasos más profundos. Pero, dado que tiene una menor afinidad por la hemoglobina, va a necesitar fluencias más altas para destruir los vasos. Esta combinación de mayor profundidad y de mayor necesidad de fluencias hace que sea un láser un poquito más agresivo que el anterior y que hay que tener cuidado sobre todo por efectos secundarios, como la aparición de ampollas o cicatrices, según los parámetros que utilicemos. Sin embargo, al tener una menor absorción por parte de la melanina comparado con el PDL, lo hace mucho más seguro al utilizarlo en fototipos más altos. Aquí tenéis un artículo que demuestra la eficacia del láser de neodimio en dos diferentes tipos de rosácea, tanto la rosácea eritematotelangiectásica como la papulopustulosa, que como os dije son las más frecuentes. Utilizan un spot pequeño de 2-3 milímetros con un pulso de 15-20 milisegundos y una fluencia entre 100 y 160 julios por centímetro cuadrado. Y lo que ven es que la eritematotelangiectásica mejora en un 80% de forma global y un 63% en la papulopustulosa. Y de forma subjetiva, más de la mitad de los pacientes referían una mejoría excelente tras el tratamiento. Con otra serie de parámetros diferentes, recogen pacientes también en este otro artículo con rosácea papulopustulosa. En las formas moderadas solo utilizan neodimio, en las formas severas lo combinan con doxiciclina. Utilizan los parámetros del GentleMax que veis ahí y lo que ven es que se produce una mejoría en todos los parámetros, tanto en eritema, papulopústulas, edema, sensación de picazón o de escozor, sequedad y prurito. Y además, sin efectos secundarios a pesar de la combinación de la doxiciclina, con lo cual no solamente es bueno, sino que además es seguro al combinarlo con tratamientos orales. Y por último, ¿qué ocurre cuando utilizamos la combinación, o sea, la comparación del PDL o el neodimio en el tratamiento, por ejemplo, de las telangiectasias? Bueno, pues en este artículo hacen un comparativo directo. En la mitad de la nariz utilizan el láser de neodimio ya de pulso largo, con los parámetros que veis en la diapositiva, y en el otro lado PDL. Y lo que ven es que en ambos casos se obtiene una respuesta buena o excelente en más de la mitad de los pacientes. Pero es verdad que el PDL es más seguro y parece mejor cuando además de las telangiectasias tenemos un cierto eritema de base, mientras que el láser de colorante pulsado, el láser de neodimia, perdón, de pulso largo, es bastante más eficaz en el tratamiento de vasos más gruesos y marcados. Bien, una vez que os he comentado toda esta literatura, que es un poco lo que yo más utilizo a la hora de explicar a los pacientes qué expectativas hay respecto al tratamiento, qué opciones tenemos, voy a hablaros un poquito de cómo utilizo yo, en base a todo esto, el VBIM prima en el tratamiento de la rosácea. Cuando tenemos telangiectasias de forma aislada, depende un poco de lo que yo encuentro a la hora de explorar al paciente, si son áreas que tienen mucha densidad de telangiectasias generalmente finas o zonas de baja densidad. Cuando son zonas de muy alta densidad, que generalmente son telangiectasias finas y superficiales, tiendo a utilizar un spot circular, 10 o 15 milímetros, y utilizo parámetros subpurpúricos. Con púrpura, como os digo, como os conté en el artículo inicial, púrpura transitoria. Consigo una púrpura transitoria de 3-4 segundos y después eritema posterior con un overlap de un 10-20%. Y con eso, en general, en 2-3 sesiones consigues disminuir bastante la densidad de capilares.
Cuando son áreas de baja densidad, que en general son vasos quizá superficiales y pequeños, pero que no están muy agrupados entre sí, tiendo a utilizar el spot lineal, porque eso me permite tratar de forma exclusiva el vaso sin toquetear, digamos, lo que es la piel perilesional. Ahí en general tiendo a utilizar parámetros purpúricos, pero como os digo, parámetros subpurpúricos cercanos a la púrpura con púrpura transitoria también son efectivos. En este caso sí que depende no solo de mí, sino también un poco de las expectativas del paciente. Hay pacientes que a lo mejor no pueden permitirse tomarse una semana de baja después de haber producido la púrpura y prefieren que, aunque sea menos efectivo, se hagan más sesiones de parámetros subpurpúricos o cercanos a la púrpura transitoria, ¿vale? Ahí sí que suelo dar un pase por vaso o dos si son subpurpúricos puros y voy pues siguiendo lo que es el trayecto lineal del vaso. Y cuando son vasos muy gruesos, por ejemplo, las telangiectasias perinesales, tiendo a utilizar el PDL con el disparador lineal, con los parámetros que veis ahí, en general subpurpúricos cercanos a la púrpura, o si ya son muy gruesas o muy profundas, de estas típicas azuladas, tiendo a utilizar el láser de neodimia, que en este caso sí, con el spot más pequeño, el de 1,5 milímetros. Porque spots más grandes al final tienen mayor capacidad de penetración y también mayor riesgo de cicatrización anómala, sobre todo alrededor de la nariz. Cuando hablamos de eritema, si el eritema es eritema puro, es decir, no existe nada más que eritema, lo cual es bastante raro, ahí tiendo a utilizar spots más grandes, primero porque vas a conseguir cubrir más área, con lo cual tardarás menos tiempo y haces que la duración del tratamiento sea menor, sobre todo de cara a que el paciente esté lo más confortable posible. Suelo utilizar parámetros subpurpúricos y doy 1, 2 o 3 pases en función de cuál es el endpoint que consigo hasta llegar a un eritema leve o moderado en el paciente con una pequeña sensación de ardor, con un overlapping de un 10-20% entre los pulsos. Cuando aparte del eritema y telangiectasias, primero trato las telangiectasias, como os comenté en la diapositiva previa, en función un poco del grado de densidad, con el spot circular o con el spot lineal, y luego, si queda algo de eritema, suelo tratar el eritema posteriormente. Si además asocia flushing, combino con tratamientos tópicos, bien sean inhibidores de la calcinurina, la niacina o la oximetazolina en crema, con un beneficio bastante llamativo. Cuando hablamos de rosácea papulopustulosa, lo habitual es encontrarnos, como os digo, una rosácea mixta que tenga pápulas y pústulas y además tenga eritema. En este caso, primero trato el eritema, los parámetros subpurpúricos que os comenté anteriormente, y luego un segundo pase sobre cada una de las pústulas, que hay más inflamatorias, para reforzar los parámetros anteriores. Y además lo suelo combinar con tratamientos tópicos, como el metronidazol, los inhibidores de la calcinurina, la ivermectina tópica, o tratamientos orales, bien sean tetraciclinas o isotretinoína a dosis bajas. Yo no he tenido ningún problema al utilizar isotretinoína a dosis bajas en pacientes con rosácea muy inflamatoria, de hecho les alivia bastante en muchas ocasiones, incluso en combinarlo con láser, es decir, no he tenido problemas al combinar las dos terapias, siempre en pacientes muy seleccionados, que no tengan otra enfermedad fotosensibilizante, que no hayan respondido previamente a tetraciclinas y que tengan una rosácea muy inflamatoria y bastante persistente. Por último, rosácea fimatosa. Si es una rosácea fimatosa que además tiene un aspecto muy congestivo, suelo utilizar el PDL para tratar toda la vascularización inicial y después ya paso a láseres ablativos para remodelar los tejidos. Bien, ya para acabar, antes de dar paso al doctor Santos, voy a comentaros algunos de los casos que he tratado en mi clínica para que veáis el beneficio del antes y después. Este es un paciente de unos 55 años que tenía una rosácea puramente telangiectásica en región facial. Como veis, estas áreas de baja densidad de telangiectasias en la zona malar, que traté con el disparador lineal, con parámetros subpurpúricos cercanos a la púrpura, pero subpurpúricos, porque el paciente no podía permitirse púrpura, puesto que trabajaba de cara al público. Y este es el resultado que veis en el lado izquierdo después de 2 sesiones. Se ha producido una disminución bastante llamativa de las telangiectasias. Y este es el lado derecho, en el que veis que la mayor parte de las telangiectasias más gruesas han desaparecido. Queda alguna telangiectasia fina que habrá que seguir tratando hasta la desaparición completa. Este es otro paciente, similar al anterior, en este caso solo con telangiectasias un poquito más gruesas a nivel nasal. También utilicé, como son zonas de baja densidad, un disparador lineal. En este caso, al ser vasos más gruesos, amplío un poquito el pulso, por lo que os comentaba del TRT, siendo vasos más gruesos que tienen un TRT más largo, puedes utilizar pulsos un poquito más largos, puesto que van a ser igual de efectivos y más seguros que utilizar pulsos muy cortos cuando los vasos son tan grandes, y una afluencia igual, subpurpúrica, pero cercana a la púrpura transitoria, puesto que el paciente tampoco podía permitirse púrpura. Esto es el resultado después de una sesión en la que veis que la mayor parte de los capilares dilatados han desaparecido. Otra paciente con una rosácea eritematosa pura. En este caso decidimos hacer tratamiento con el spot de 15 milímetros, 3 milisegundos de pulso y unos parámetros subpurpúricos, dando hasta 2-3 pases por sesión
y combinado con, además, pimecrolimus tópicos, y este es el resultado después de 3 sesiones en el que veis que el grado de eritema ha disminuido de forma llamativa. Otra paciente un poco más compleja, esta paciente combinaba un lupus cutáneo asociado a rosácea y además cierto grado de melasma. En este caso, decidimos tratar también con parámetros subpurpúricos, bajando un poquito la afluencia con respecto a la paciente anterior, sobre todo para no exacerbar el melasma, y además estaba en combinación con hidroxicloroquina oral y ácido tranexámico oral. Como veis, después de 2 sesiones, la mayor parte de la rosácea hemos conseguido mejorar el grado de eritema. El melasma, por suerte, no se ha exacerbado ni tampoco ninguna sintomatología asociada de lupus. Otra paciente con lupus rosácea, en este caso un poco más brotada que la anterior, dado que el grado de eritema era mayor, decidí utilizar los mismos parámetros que en la paciente anterior, pero bajando un poquito más la afluencia. Y en este caso también estaba en combinación con hidroxicloroquina. Y como veis, después de 2 sesiones, el grado de eritema es llamativo. También ha mejorado parte de las pústulas que tenía asociadas, sin rebrote, por suerte, del cuadro de lupus. Y ya para acabar, un paciente con una rosácea eritematotelangiectásica, que además combinaba una rosácea papulopustulosa y áreas sugestivas de demodiscidosis debido al grado de descamación que presentaba. En este caso, este paciente combiné el láser de colorante pulsado con ivermectina tópica, hice un primer pase con parámetros subpurpúricos con un spot de 15 milímetros y un segundo pase en la zona más pustulosa con los parámetros que veis en la diapositiva: 10 milímetros de spot, 10 milisegundos de duración de pulso y 10 julios por centímetro cuadrado. Y como veis, después de 2 sesiones, el grado de inflamación, las lesiones papulopustulosas y también las lesiones sugestivas de demodiscidosis habían mejorado muchísimo, tanto en los dos lados, y quedaban ya pues ir de forma más puntual al tratamiento, sobre todo de las telangiectasias que tenía y un poco el eritema general. Y esto era un poco todo lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido de utilidad. Ya doy paso al doctor Santos para la parte de Norlis. Pues buenas tardes a todos. Antes de todo, agradecer al equipo de Candela por la invitación, a vosotros por estar con nosotros en este rato de fin de tarde y por otro lado también a Daniel por su fantástica guión, que voy a intentar mantener su nivel. A ver si consigo compartir. Entonces, hablemos un poquito, tocar un puntito otro más sobre la rosácea y después pasar para el tratamiento usando Norlis. Entonces, no queriendo molestaros mucho más tiempo, mucho más con esto, que Daniel ya lo ha cubierto parcialmente. Ya todos sabemos que la rosácea es una condición inflamatoria crónica de la piel y que su principal marcador es el eritema del tercio medio y telangiectasias. Es más común en mujeres mayores de 30 años con historia familiar positiva y sabemos que es muy subdiagnosticada y que en fototipos bajos la prevalencia real puede superar los 50%. La parte más complicada del manejo es que no conocemos claramente su patogenia. Y lo que sabemos ya es que ya hay varios mecanismos involucrados, nombradamente la señalización neurovascular que está alterada. Hay también una desregulación inmunológica y que hay la colonización por algunos microorganismos que pueden aumentar el estatus proinflamatorio de la condición. Más que tipos, debemos considerar varios fenotipos que pueden coexistir en el mismo paciente y que tenemos que orientar nuestro tratamiento a cada uno de ellos. Ya sabemos que son los cuatro: el eritema telangiectático, el papulopustular, el fimatoso y el ocular. No olvidar que más que el fenótipo tenemos síntomas que son importantes de evaluar y registrar. Los más comunes son la sensación de calor, la sensación de quemación o de estiramiento y también pruritus. También sabemos que nuestro papel como médicos, más que o no tan solamente para tratar la condición, es educar al paciente a vivir con su problema. Y tenemos que explicarle y que tenga conciencia que hay factores que le van a agravar su condición, algunos puntualmente
pero otros que pueden incluso llevar a un agravamiento de su condición, como por ejemplo la exposición solar. Los otros ya todos conocemos también, extremos de temperatura, el esfuerzo o ejercicio físico, el estrés, comidas picantes y bebidas alcohólicas. Perdón. Si tuviéramos un curso de rosácea, estaríamos días solamente hablando de patofisiología. Y sabemos que hay varios mecanismos que están involucrados y cruzadamente involucrados porque unos afectan a otros. Para intentar sistematizar y de una forma verlo de una forma un poquito más simple, hay tres cosas que nunca podemos olvidar cuando estamos frente a un paciente con rosácea. Punto número uno, y es un punto que por veces nos olvidamos, que es la alteración de la función barrera de la piel, en que aquí están involucradas dos vías principales, la de los Toll-like receptor 2 y la de la calicreína 5. Y aquí debemos usar los retinoides o el ácido acelaico para mejorar esta parte. Por otro lado, todos sabemos que la inflamación es una parte importante. Aquí hay dos estrellas principales. La catelicidina, también conocida como LL37, y la interleucina 17. Y todos los fármacos, o grande parte de los fármacos que usamos para el tratamiento de la rosácea, aquí solamente os traigo ejemplos, no necesariamente una lista completa, pero todos ellos van a trabajar sobre todo en la vía de la interleucina 17 y en la LL37. También tenemos varios estudios que nos enseñan que el uso del láser también modula esta inflamación en estas dos vías. Por otro lado, también tenemos la angiogénesis que está aumentada en esta patología y es mediada por el factor de crecimiento endotelial y por el S1P. Aquí la estrella principal es el tratamiento láser o el tratamiento lumínico y también el uso de la toxina botulínica. Basados en el consenso de 2019 actualizado, el ROSCO, el internacional, básicamente, y resumiendo, ya desde su actualización en que corta los beta bloqueadores y los adrenérgicos tópicos para el eritema transitorio de las recomendaciones. Básicamente, en resumen, el objetivo del tratamiento, más que una mejoría cosmética, es cero síntomas de la rosácea para el paciente. Y el tratamiento debe de ser combinado, dirigido a involucrar las varias vías que están metidas en el desarrollo de la patología, y basado en el fototipo o en los fenotipos, perdón, que el paciente evidencia. Y aquí lo que tenemos que también tener en cuenta es que un tratamiento de rosácea sin una fototerapia es un tratamiento incompleto, porque las fototerapias son un tratamiento o principal o adyuvante en todos los fenotipos de rosácea. También solo traeros a vuestra memoria que tenemos ya mucha evidencia al respecto de la actividad antiinflamatoria de las fototerapias, y que trabajan sobre todo en las vías que ya comentamos de la LR37, de la interleucina 6, de la interleucina 1 beta y también de la interleucina 17. Cubriendo un poco el sistema de que estamos hablando, el NORDLIST tiene tres tecnologías principales, la IPL, ahora no solamente uno, pero dos láseres fraccionados no ablativos, uno de 1550 nanómetros y otro de 1940, y un neodimio YAG. Contamos con varios aplicadores, la gran parte de luz pulsada, uno de neodimio y los dos de láser fraccionado no ablativo. Hablando de la IPL, que es la estrella para el tratamiento que estamos hablando hoy, tenemos que tener en cuenta que esta IPL tiene dos
características muy importantes y exclusivas. Punto número 1. Es una IPL de banda estrecha, que es decir, que básicamente estamos filtrando fuera de la banda que está siendo emitida a la piel las longitudes de onda potencialmente peligrosas, nombradamente las longitudes de onda sobre la curva del agua. Sabemos que los principales efectos adversos de las fototerapias es el calentamiento descontrolado de la piel. Y por eso, si aquí estamos quitando la absorción por la agua, estamos disminuyendo esta posibilidad. Por otro lado, también estamos concentrando la energía en la curva útil de absorción de los cromóforos. Por eso vamos a conseguir un tratamiento selectivo y más efectivo. ¿Cómo estamos quitando esta parte de la curva del agua? También no vamos a necesitar de tanto enfriamiento como en un sistema clásico. Como decía, esto todo se va a traducir en tratamientos más seguros, con una alta selectividad sobre lo que estamos haciendo y por eso también más efectivo. En comparación con los sistemas normales, conseguimos usar una capa mucho más delgada de gel, solamente para disminuir la difracción óptica del cristal para la piel, y también tenemos un calentamiento difuso mucho más controlado. La otra característica muy importante de este sistema, que es exclusivo y único, es la capacidad de usar pulsos únicos con una duración tan corta como 0,5 milisegundos. Y como ya ha explicado Daniel, cuando hablamos de vasos muy delgados como tenemos en el eritema difuso y en tramas reticulares de rosácea, usar pulsos tan cortos para ir de encuentro al TRT de estos vasos es importante. Y por eso es una característica que nos va a asegurar resultados interesantísimos y similares a un PDL. ¿Cómo montamos este tratamiento? Antes de todo, debemos iniciar la terapia médica y debe de ser basada en el fenotipo. Y como basis, para prácticamente todos los casos, debemos pensar en el uso de un retinoide, sobre todo tópico, un modificador de la vía de la interleucina 17, hidratación para compensar la disfunción barrera de la piel y protección solar. Instruir también al paciente que menos es más, que cualquier tópico puede ser un irritante y por eso tenemos que controlar un poco todo lo que es aplicado sobre la piel. Por otro lado, cuando vamos a montar nuestro tratamiento lumínico, tenemos que pensar cómo vamos a hacerlo. Punto número 1, tenemos que tratar por primeras el eritema difuso, porque normalmente el eritema difuso está en una capa superior a las telangiectasias. Y por eso debemos de tratarlo porque está haciendo un efecto de escudo óptico a lo que está por debajo. Y es por eso que se debe de empezar por aquí y luego después tratar las telangiectasias de una forma más efectiva. Por otro lado también, y con una IPL, es importantísimo solapar el cristal o entonces hacer multipases, por dos motivos. Uno, asegurar una uniformidad de deposición energética, no tan solo en superficie, pero también en profundidad, para que el cono de luz que se produce y que se ve aquí en esquema, si solapamos en profundidad vamos a tener una distribución más homogénea de energía. Por otro lado también, cuando estamos tratando con luz, vasos y lesiones en que el cromóforo es la hemoglobina, también sabemos que hay un efecto muy interesante que nos puede ayudar a tener mejores resultados. Porque cuando damos disparos múltiples sobre el mismo punto, lo que va a pasar es que en el primer, lo que vamos a inducir es la formación de methemoglobina, que tiene mucho más afinidad con el láser que la oxihemoglobina. Y por eso, cuando damos disparos múltiples, lo que va a pasar es que conseguimos aumentar la eficacia del tratamiento. Entonces, cuando tenemos nuestro paciente, la primera cosa que debemos de pensar es la densidad de cromóforos que tenemos. Punto número 1, ¿es un eritema o entonces una red de telangiectasias muy delgadas, lo que llamamos una lesión microreticular? Si tenemos un eritema difuso, ahí
vamos a usar el pulso único, pulsos simples de 1,5 milisegundos con el aplicador, con el PR530, que básicamente tiene una banda de longitudes de onda de 530 nanómetros a 750. Si tenemos la red de microtelerrectáceas, ahí vamos a un pulso doble de 2,5. Que el sistema nos permite elegir directamente cuando estamos tratando en el modo de ajostasia. Debemos de solapar 50%, no debemos de hacer presión sobre la piel para no hacer vasoconstricción y así sacamos el cromóforo del sitio de tratamiento. Si hacemos multipases, debemos de enfriar la piel entre pases para garantizar que no hay ningún acúmulo térmico descontrolado en la piel y tener unos efectos laterales. Y normalmente suelen ser necesarias 2 a 4 sesiones con una frecuencia de 4 semanas entre ellas para conseguir un resultado adecuado. La manutención, como estamos hablando de una patología crónica, debe ser hecha con tópicos, pero también con tratamiento, con fototerapias, y ahí debemos de recomendar al paciente cuando sienta que está progrediendo, que debe de volver y que suelen ser 1 o 2 sesiones, 1 o 2 veces al año. Aquí algunos resultados. Aquí tenemos 3 sesiones del tratamiento de este eritema difuso, solo con retinoide tópico, aquí en este caso hidratación y fotoprotección. Y aquí, en este caso, que tiene aquí una micro red de capilares bilateral mezclada también con eritema difuso, y con solo una sesión conseguimos un aclarado muy, muy, muy importante. Cuando hablamos de lesiones individualizadas como telangiectasias, aquí tenemos que evaluar el cromóforo de qué color es para elegir la pieza de mano adecuada a su tratamiento. Si es Josa o Jojo, ahí vamos al 530, que tiene aquí el PR que nos hace acordar de eso, Pink and Red. Si es más violeta, ahí vamos al VL, y el V nos hace acordar del violeta. Y si tenemos lesiones más oscuras y más profundas, ahí tendremos que usar el Nedimir-Jack. Como ya ha hablado Daniel, aquí tenemos que considerar el diámetro del vaso para elegir la duración de pulso adecuada, y sabemos que cuanto mayor es el diámetro, mayor tendrá que ser el pulso para conseguir una buena fotocoagulación. Y básicamente aquí tenemos una representación de eso mismo, que no me voy a perder mucho tiempo por ahí. Aquí os voy a presentar un concepto un poquito diferente de pulso que usamos con Nordisk, que se llama el pulso cuadrado. Cuando tenemos un gráfico en que tenemos fluencia por duración de pulso, si usamos la misma para los dos, dibujamos un cuadrado. Y básicamente cuando tratamos vasos, aquí esta estructura de tratamiento es la más interesante. Y por eso cuando queremos tratar vasos delgados con un diámetro inferior a 0,1 milímetro, usamos un pulso cuadrado de 10. Cuando tenemos un vaso un poquito mayor, un pulso cuadrado de 13. Si es un vaso un poco mayor que 0,5, ahí un pulso cuadrado de 15. Si es bastante mayor o más oscuro que esto, deberemos de pensar en el uso de un neodimio y no de una IPL. Aquí un ejemplo de un tratamiento en que estamos usando un aplicador PRS, S de Small, y se ve el aclaramiento instantáneo y la piel nos está contando que estamos usando los parámetros adecuados para tratar este tipo de lesiones. Y el resultado de este tratamiento que estábamos viendo fue este, que con tan solo una sesión conseguimos una reducción importantísima de esta red de capilares. Aquí un otro caso con 3 tratamientos con este aclaramiento muy, muy, muy interesante. Y qué cuidados debemos de pautar a nuestros pacientes en el post. Antes de todo, advertirles cuál es la evolución típica y que en estos tratamientos
se espera que haya un eritema y un edema que puede durar hasta 48 horas y en algunos casos en que estamos tratando sobre todo las telangiectasias puede generarse púrpura. Aquí debemos de pautar hidrocortisona tópica 3 veces al día por 3 a 5 días y fotoprotección. Y en las primeras horas post-tratamiento, para reducir el disconfort de estos efectos secundarios, debemos de recomendar que el paciente enfríe la piel o con agua termal que puede dejar en la nevera, incluso con gasas, con agua fría, sea lo que sea, el frío va a ayudar a mejorar esta sintomatología post. Por otro lado, también, como hemos dañado la piel, se debe de recomendar al paciente para evitar la exposición solar y a fuentes de calor por una semana tras el tratamiento. Algunas perlas. Punto número 1, importantísimo. Iniciar la terapia médica con un mínimo de 2 semanas previas al tratamiento lumínico para aprovechar la sinergia tras las dos terapias. Debemos, siempre que estamos pautando un tratamiento y pensando en un tratamiento de una rosácea, cubrir los varios mecanismos y vías envueltos y involucrados en los fenotipos que estamos viendo en nuestro paciente. Nunca olvidar, o más que todo acordarse viendo por la positiva, de manejar la disfunción barrera, que es importantísimo y nos va a ayudar a equilibrar toda la otra parte. Y también que es importantísimo con tratamientos lumínicos vasculares o solapar o hacer pases múltiples para conseguir aumentar la efectividad de nuestros tratamientos. También, como estamos haciendo un tratamiento vascular con contacto, no debemos hacer presión con el aplicador sobre la piel, una vez más, para no sacar el cromóforo del sitio del tratamiento, que debemos de tratar primero el eritema difuso por el efecto de escudo óptico, y si el eritema difuso persiste tras tratamientos lumínicos y ya con toda la otra terapia, considerar combinar microtoxina botulínica para ayudar en la parte neurovascular. Y también programar citas de mantenimiento y educar a nuestro paciente en el manejo de su patología. Terminando, Knowledge es un sistema basado en luz no coherente que es único en el mercado por tener los pulsos submilisegundo y la banda estrecha que nos corta las longitudes de ondas potencialmente que pueden hacernos daño. Y es un sistema que cumple con las necesidades del tratamiento de esta patología compleja y que lo que asistimos en nuestros pacientes es una mejoría no tan solo cosmética, pero también sintomática tras la primera sesión. También, como tenemos unos costes de funcionamiento muy bajos, conseguimos ingresos interesantes y con pocas sesiones conseguimos resultados impresionantes. Por eso conseguimos una satisfacción altísima, sea por los pacientes y por nosotros también. Gracias a todos y sería todo lo que tenía para traeros. Muchas gracias a los dos. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Como habéis visto en el chat, pues podéis, generalmente os decimos que lo pongáis en la parte de Q&A, pero si no también en el chat las vamos a leer, ¿vale? Bueno, una de las primeras preguntas que ha entrado es para el doctor Daniel Nieto y es un poco, nos preguntan los intervalos entre sesiones para el tratamiento con el colorante pulsado. El colorante pulsado, sí. Yo en general, a ver, depende un poco también de si haces púrpura o no. Lo habitual es que sean 3 4 semanas. Cuando haces púrpura, espero un poquito más porque al final es un tratamiento más agresivo para la piel, tarda más en recuperarse. Pero un mínimo de 3 semanas entre sesión y sesión es lo que suelo dar. En fototipos altos a veces espero un poquito más por no ser tan agresivo y me puedo ir a 5 o 6 semanas, pero más o menos por ahí. Vale, ha entrado otra pregunta y esta os la hago a los dos para que me deis vuestra opinión cada uno. Preguntan que qué retinoide sería el ideal para un fototipo 4. Si quieres, Pedro, que Puedo. has hablado mucho de retinoides tópicos. Normalmente depende de la severidad de la patología. En casos en que el grado de eritema es más bajo, suelo usar un retinoide cosmético. Y por ejemplo, el de Su y también hay unas ampollas, un serums despigmentantes
de Endoker de Cantabria que van muy bien, que tienen una concentración muy baja de retinol con bakuchiol, que es una sinergia interesantísima. En grados en que tenemos una parte papulopustular más importante, uso el trifaroteno, que como tiene una selectividad sobre los receptores gamma, tiene una efectividad altísima y con altísima tolerancia también. Sí, yo un poco igual. En formas leves tiendo a utilizar retinoles o retinaldehídos y en formas más severas ya ácido retinoico, o tretinoínas tópicas o ya orales en casos muy severos. Bueno, no lo han preguntado, pero ya que estamos, ¿qué cuidados especiales tenéis con los fototipos altos para tratar este tipo de patología? Yo en el caso del PDL siempre, pues un poco eso, alargar más los tiempos de entre sesión y sesión, tiendo a utilizar siempre parámetros subpurpúricos, incluso en telangiectasias, porque todo lo que produces de púrpura al final se traduce en hiperpigmentación, un exquisito cuidado del sol con fotoprotectores altos y evitar exposición solar intensa y mucho cuidado también con los tópicos, que a veces también podemos producir alteraciones de la pigmentación. Pedro. Yo desde mi parte, en fototipos altos, más que todo me gusta usar el neodymium micropulsado. Con fluencias bajas y acumular muchos pulsos, es decir, una cara completa con un spot de 8 o 2000 pulsos en el total, y ahí combinar también con la terapia tópica, y ahí prácticamente los efectos laterales son muy bajos, pero lo vamos a necesitar en muchas más sesiones para conseguir el mismo resultado que conseguiríamos con un fototipo bajo y usando un colorante pulsado. Pero también en fototipos altos, convengamos que la prevalencia de rosácea es mucho Es mucho menor. Sí. Por eso ahí también nos facilita un poco. Sí. Bueno, y luego os quería preguntar, porque, bueno, Daniel, tú principalmente trabajas en la pública, ¿qué incidencia tienes? ¿Cuáles son un poco el día a día, qué pacientes te entran en la consulta en relación a la rosácea? Es decir, ¿qué porcentajes? ¿Cómo lo manejáis ahí en el hospital público? Si es de forma general en la consulta de láser, al final derivan otros compañeros, pero un grueso de lo que veo es rosácea. Es verdad que quizá al ser un ámbito hospitalario, lo que derivan sobre todo son rosáceas más graves, a lo mejor de rosáceas, típica rosácea con pequeñas telangiectasias o con algo de eritema, me llegará un 10-15% y el resto son rosáceas muy inflamatorias, papulopustulosas en la mayor parte de las ocasiones, o rosáceas eritemato-telangiectásicas que tienen mucho componente de flushing. Ahí me llevo un 70-80% de las rosáceas que veo. ¿Y tú, Pedro, que trabajas en la privada? Bueno, un poco de todo, de verdad. Pero la gran parte son casos que desde el primer punto de vista pueden parecer los más sencillos, pero pueden ser los que son un poquito más complicaditos. Porque un paciente que tenga un eritema difuso, que no tenga una sola telangiectasia, comprender que tiene un problema sobre todo cosmético y que es muy difícil conseguir solventarlo al 100%, y de una forma definitiva, no es tan fácil así. Y por eso manejar estas expectativas de sus pacientes es complicado. Y sobre todo explicarles que se ven grueso modo bien, y que les tenemos que dar una alta cantidad de energía, que van a quedarse hinchaditos, un puntito u otro, posiblemente con púrpura. Es un paciente de una gestión un poquito difícil, y difícil también de corresponder a sus expectativas. Sí, es verdad que lo tengo yo más fácil porque al final los pacientes más serios les da igual lo que les hagas en ese sentido porque quieren mejorar y el poco grado que consigas de mejora ya es suficiente en muchas ocasiones y es bastante más agradecido en ese sentido. ¿Verdad? Sí, bueno, la siguiente pregunta, que ya la habéis medio contestado, es esa, ¿no? ¿Qué satisfacción tienen los pacientes después del tratamiento, ¿no? Porque es una patología que no va a desaparecer, que realmente lo que hacemos es controlar los síntomas, ¿no? Pero que realmente, pues,
en muchos casos pues les ayuda, les facilita en el día a día, tanto pues los síntomas que son más estéticos, por así decirlo, pero también los más incapacitantes o más molestos, como pueden ser pues eso, el picor y otro tipo de síntomas, ¿no? Sí, en mi caso en general van bastante contentos, sobre todo porque muchos de ellos han pasado por muchas consultas, han utilizado todo tipo de tratamientos tópicos, orales, con cierto grado de mejoría y al final este es un tratamiento coadyuvante muy bueno y que mantiene a largo plazo las respuestas, con lo cual están encantados de poder utilizar eso y muchos de ellos incluso suspenden tratamientos tópicos y se mantienen solo con láser y en general están Ujú. bastante contentos durante mucho tiempo. Pedro, ¿algún comentario más al respecto? No, básicamente estoy de acuerdo con Daniel, ya lo hemos comentado, pero normalmente una grande parte de los pacientes queda bastante satisfecho y queda sobre todo, llega al final con la preocupación de, bueno, yo sentí toda esta mejoría y ahora quiero mantenerlo. La parte del mantenimiento del resultado y de la condición estabilizada de la rosácea del paciente en gran parte de este tipo de pacientes viene de ellos mismos, de su preocupación de, bueno, ya he pasado por tanta consulta, por tanto tratamiento, Sí. que ahora que me veo mejor, no quiero perderlo. Ujú. Y se nota bastante eso. Sí. Bueno, pues en principio no hay más preguntas. No sé si vosotros habéis recibido alguna más. Por mi parte, como siempre, daros las gracias porque creo que las exposiciones que habéis hecho son espectaculares, son de 10. Y bueno, y a todos los que nos habéis acompañado en este evento, pues nada, daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Y bueno, esperaros en el próximo, que bueno, que será prontito. Y bueno, y que nada, que en Candela estamos encantados de contribuir a la formación de nuestros clientes y de pues alcanzar y expandir el conocimiento del láser a ámbitos pues, donde todavía no ha llegado. Muchas gracias al doctor Pedro Santos y al doctor Daniel Nieto y que tengáis buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.